Buenas noches, vamos a hablar acerca del artículo 11, A Probabilistic Model Based Diagnostic Framework for Nuclear Engineering Systems. Estos son los autores y quien presentan Felipe Esteban Hernández, Ángel Viviana Hernández y quien les habla Santiago Ruiz Rincón. Vamos a arrancar con el abstract, en el cual en este artículo se investigó un marco de diagnóstico de fallas para aplicaciones en sistemas termohidráulicos de plantas nucleares. Este marco propuesto consiste en diagnóstico cuantitativo basado en modelos de detección de cambios estadísticos y razonamiento probabilístico. El uso de modelos de diagnósticos basados en la física proporciona una alta sensibilidad de detección y permite incorporar de manera robusta el ruido y la incertidumbre de las mediciones. Se emplean métodos de detección de cambios estadísticos para detectar residuos no nulos en presencia de incertidumbre. La tarea de diagnóstico se realiza utilizando inferencia bayesiana, que vamos a ver más adelante, para detectar y localizar posibles fallas y adicionalmente la aplicación a un intercambiador de calor de fase única para demostración mostró que el marco probabilístico propuesto puede proporcionar resultados mejores a comparación de enfoques tradicionales, al tiempo que sigue siendo menos sensible a alertas falsas en presencia de incertidumbre en las mediciones y en el modelado. Antecedentes teóricos del diagnóstico basado en modelos. El enfoque basado en la coherencia de modelos normales representa una metodología primaria en el ámbito del diagnóstico. Sin embargo, pues como alternativa emerge el enfoque aductivo, el cual se fundamenta en la utilización de modelos centrados en sistemas anormales y de anomalías. De los fundamentos del diagnóstico basado en modelos, pues este marco formulado por Declare ha sido ampliado para abarcar sistemas que muestran potenciales fallos en los sensores y distintas variantes de errores en cada uno de los componentes. Esta generalización pues, permite tener una comprensión más profunda y de mayor capacidad para manejar la complejidad de los sistemas con múltiples pues, posibilidades de fallo. La especificación de un sistema de interés incluye la descripción de la estructura del sistema, la lista de todos los componentes del sistema y los sensores y sus interconexiones. Cada modelo de componentes establece una relación analítica entre las variables de la frontera del componente y pues estos modelos unidos forman como un modelo de libre fallo que pues aplica en varias relaciones y restricciones a los datos observados. Bueno, aquí pues podemos ver que cualquier discrepancia entre las observaciones y el modelo del sistema que se presume sin fallos se considera pues un indicio a una anomalía. Aunque inicialmente cada evento pues anormal debería corresponder a una única causa raíz, claramente pues que sea identificada, las limitaciones en la interpretación de los síntomas observados pueden pues evitar o pues obstaculizar la identificación precisa de dicha causa. Desde un enfoque matemático, la estrategia más eficaz consiste en determinar los posibles escenarios de fallo y pues que estos puedan explicar los síntomas de fallo detectados. Un diagnóstico se clasifica pues como basado en la coherencia o simplemente como diagnóstico válido si se ajusta a un respectivo conjunto de fallos. Esto pues dentro del enfoque del diagnóstico se prefiere pues conservar únicamente los diagnósticos mínimos en los resultados de los diagnósticos. El propósito principal del diagnóstico basado en modelos es generar una lista completa de todos los diagnósticos mínimos, pues que correspondan a un conjunto específico de síntomas de fallo que se puedan observar. Y a través de la interferencia lógica, también es posible identificar todos los posibles diagnósticos de fallos que sean validados asociados con el evento anormal en cuestión. Acá en la redundancia analítica y diagnóstico cuantitativo basado en modelos, en el contexto del diagnóstico, la identificación del conjunto de los conflictos mínimos representa un núcleo del proceso. Y pues los conflictos surgen de las discrepancias en las observaciones actuales y los comportamientos anormales anticipados que están detallados en la descripción del sistema. Esas inconsistencias son cruciales para diagnosticar problemas que señalan pues donde el sistema real se desvía de su comportamiento esperado. También tenemos pues que cada relación analítica de redundancia proporciona una ecuación que rige la relación entre determinadas observaciones y pues una parte del sistema que cumple cuando pues los componentes implicados están funcionando de manera correcta. En el contexto de un enfoque cuantitativo, la lógica pues que subyace el proceso de razonamiento se puede resumir en este diagrama, el cual pues es definir los residuos utilizando los ARL disponibles, obtener conflictos de residuos distintos de cero y obtener diagnósticos mínimos de los conflictos actuales. En el marco formal del diagnóstico basado en modelos se utilizan los residuos distintos de cero como síntomas de fallo para formular pues, los conflictos mínimos necesarios. También pues, el de detección inicial de errores
o una suposición importante, pero comúnmente empleada como la noción de exoneración mediante residuos de cero. El desarrollo de modelos de componentes es una tarea esencial para pues, aplicar en los marcos de diagnóstico basado en modelos. Dada la necesidad de identificar degradaciones lentas tanto pues, en componentes del sistema como en sensores, surge la demanda de un método cuantitativo alternativo. Este enfoque quiere pues, decir que se requiere una elaboración de modelos cuantitativos de los componentes y acá pues que estos estén fundamentados en el conocimiento de la física que los rige, adoptando pues una perspectiva analítica. Acá tenemos pues definiciones para cada uno de estos, que es cada componente de un sistema está diseñado para desempeñar una función específica de transparencia de masa, momento o calor, también las tareas de preparación, que pues aplican en el marco del diagnóstico basado en modelos, que se resumen en dos pasos principales: la construcción de modelos y la generación de residuos. También la construcción y calibración del modelo, que pues es construir el modelo paramétrico para el componente basado en la física subyacente. Los parámetros desconocidos del modelo que deben determinarse en un proceso de calibración a partir de datos de planta. Los procesos de calibración utilizando pues los datos de planta, generación y evaluación de residuos que pues generan diferentes residuos, utilizando las relaciones analíticas de la redundancia proporcionadas por el modelo de componentes. También en la construcción y calibración de modelos, desarrollar pues la estructura del modelo para cada componente se basa en cada una de las ecuaciones de equilibrio, utilizando los principios de la física subyacente. La estimación de los valores de los parámetros, estas se identifican en el proceso de calibración utilizando los datos de medición. La comprobación de validez, pues acá los modelos calibrados se validan tanto en el conjunto de datos de entrenamiento como los datos de prueba adicionales si se dispone o se requiere de ellos. Propagar las incertidumbres en los valores estimados de los parámetros pueden calcularse utilizando la incertidumbre esperada del conjunto de datos de entrenamiento. Estas incertidumbres de los parámetros, pues en combinación con la incertidumbre, pues contribuyen a la incertidumbre de salida del modelo. Listo, acá entonces tenemos que la construcción del modelo se fundamenta en la física inherente al funcionamiento del intercambiador de calor, relacionando pues la transferencia de calor con las entalpias de entrada y salida de cada lado. Acá tenemos pues Q, que es la transferencia total de calor entre las corrientes caliente y fría, WH, que es el flujo de trabajo asociado a la corriente caliente, este que es la entalpía de la corriente caliente en la entrada del intercomunicador de calor. Esta es la entalpía de corriente caliente en la salida pues, del intercambiador de calor. WC es el flujo de trabajo pues, asociado a la corriente fría. HCO, esta es la entalpía de la corriente fría en la salida del intercambiador de calor. Y HCI es la entalpía de la corriente fría en la entrada del intercambiador de calor. ¿A qué se resume esta ecuación? Establece pues la transferencia de calor, que es igual al trabajo realizado por la corriente caliente, menos el trabajo realizado sobre la corriente caliente. Este enfoque pues considera que el trabajo puede ser positivo o negativo, según se realiza pues sobre la corriente. Acá tenemos también esta ecuación, pues donde Q es la transferencia de calor, U es el coeficiente global de la transferencia de calor, A es el área de transferencia de calor. Acá tenemos pues el delta de T sub 0, que es la diferencia de la temperatura entre fluidos en la entrada de calor, y TI, que esta pues es la diferencia de temperatura entre los fluidos en la salida del intercambiador de calor. Esta ecuación pues, se basa en el concepto de la diferencia de la temperatura media logarítmica que se utiliza para calcular la transferencia de los intercambiadores de calor. Para esta ecuación pues, es posible obtener un modelo paramétrico para el coeficiente global de transferencia de calor, pues considerando las condiciones de flujo en cada lado. Esta ecuación pues, representa una relación empírica que se describe como el coeficiente global de transparencia de calor y pues del lado del proceso. Esta varía pues en función de los parámetros adimensionales asociados con la corriente caliente y fría, así como de un parámetro adicional constante, adimensional. Acá pues tenemos esta ecuación que es para calcular los residuos en base de modelos de componentes calibrados y otros algoritmos de reducción de ruido pues que estén disponibles.
Entonces, esta ecuación establece la tasa total de la transferencia de calor a través del intercambiador de calor y pues esto es igual a la diferencia de las tasas de flujo entre las corrientes caliente y fría. Esto pues se multiplica por la diferencia entre las entalpías de entrada y salida de cada corriente y pues ya esta ecuación se describe como se transfiere al calor pues a través del intercambiador de calor en función de las tasas de flujo de calor y pues de las corrientes calientes y frías. Entonces acá tenemos la conexión entre el valor medio y el previsto, pues como para obtener también un segundo residuo. Esta es la ecuación, pues aparentemente representa un balance de energía en el intercambiador de calor, teniendo en cuenta los efectos de residuos del modelo de componentes, como pues que influyen en el intercambio de calor. Acá tenemos ya pues el diagnóstico de averías, esto pues en el marco formal de diagnóstico basado en modelos. Cada residuo independientemente diferente de cero actúa pues como un síntoma de fallo que origina un conflicto. En cuanto al marco de detección inicial de errores, pasamos pues a la detección de aislamiento de fallas siguiendo los pasos delineados en el diagrama de flujo, pues con los primeros pasos que son los compartidos con el diagnóstico basado en modelos. Ahora les voy a hablar del tratamiento de la incertidumbre. En la práctica se enfrentan dos fuentes principales de incertidumbre: la incertidumbre de medición, que es la incertidumbre en el valor de lectura de cada sensor, y la incertidumbre de modelado, que es la incertidumbre en la salida de cada modelo de componente. La incertidumbre de modelado se origina en los parámetros del modelo debido a la incertidumbre en los datos de entrenamiento y al hecho de que los modelos paramétricos no pueden describir exactamente las físicas subyacentes al modelo que se está experimentando. Estas fuentes de incertidumbre se combinan en la incertidumbre en el valor de cada residual calculado en cada paso de tiempo. Esto hace que todos los residuales parezcan ruidosos, por lo que se necesita un tratamiento estadístico para decidir si en cada momento un residual es estadísticamente cero o no. Además, la incertidumbre en el valor de cada residual conduce inevitablemente a la incertidumbre en los síntomas observados de falla. En los marcos de trabajo de diagnóstico basados en modelos descritos, uno procede al diagnóstico de fallas a partir de un conjunto definido de síntomas de falla y no puede considerar la posibilidad de que los síntomas observados sean incorrectos. Una aproximación directa para aplicar estos marcos de diagnóstico basados en modelos en presencia de incertidumbre es confiar en las herramientas estadísticas de detección de cambios para evaluar los residuales ruidosos, minimizando así las posibilidades de detecciones falsas o falsos positivos. La efectividad de estas herramientas afecta directamente la confiabilidad de los resultados que se obtienen. Además, al considerarse la posibilidad previa de cada falla, se pueden clasificar los diagnósticos más fácilmente y eliminar eventos poco probables. Para este caso, se utilizó la prueba de razón probabilidad generalizada, conocida como GLR o Generalized Likelihood Ratio. Se busca detectar un cambio en una variable ruidosa descrita por una distribución gaussiana con una media conocida μ sub 0 y una desviación estándar sigma sub 0. Después del cambio, la media de la variable se desplaza a un valor desconocido μ. Se desea detectar el cambio, estimar el paso de tiempo en el que comenzó y la nueva media μ. Esto se logra evaluando una función de decisión en una serie temporal de valores de la variable, y se detecta un cambio cuando la función de decisión supera un umbral predefinido. La función para detectar un cambio en el valor de una media es la que se muestra en pantalla. Si se detecta algún cambio, la localización de ese cambio es el índice J, con el que se maximiza esta expresión. El umbral de detección puede ser definido basado en una tasa de detección de falsos positivos tolerable que se define con anticipación. En caso de que el cambio en el valor no sea abrupto, la función cambia. En este caso, si se detecta algún cambio, también la localización de ese cambio es el índice J, y el umbral de detección también se define basado en una tasa de detección de falsos positivos que se define con antelación. Cuando se utiliza la prueba GLR o cualquier método de detección de cambios en general para evaluar los residuos, se deben tener en cuenta dos tipos de detección o falsas alarmas. El error de tipo 1 o falso positivo, que consiste en que un residuo es cero pero se detecta como no cero, y el error de tipo 2 o falso negativo, que consiste en que un residuo no es cero pero se detecta como cero. Ambos tipos de errores de detección son inevitables y sus tasas dependen del umbral de detección. Aumentar el umbral de detección reduciría la tasa de falsos positivos, pero aumentaría la tasa de falsos negativos y viceversa. Entonces, cada tipo de falsa alarma tiene un efecto diferente en cada marco de diagnóstico de fallas, por lo que es necesario considerar el equilibrio entre los dos tipos para establecer el umbral de detección adecuadamente.
Los dos tipos de errores de detección de cambios pueden llevar a la posibilidad que un conjunto observado de síntomas de falla sea falso. Una forma directa de abordar esta posibilidad es confiar en las herramientas estadísticas de detección de cambios para minimizar las tasas de detección falsas. Si esas tasas se pueden reducir a un nivel tolerable, pueden ser ignoradas y los dos marcos de razonamiento desarrollados pueden aplicarse directamente. Este enfoque, que se presenta acá, se conoce como razonamiento determinista, que se refiere a tomar las entradas como hechos definitivos. Los dos enfoques de razonamiento determinista corresponden a los dos marcos de diagnóstico basados en los modelos descritos. El enfoque 1 aplica el marco MBD. Continuando el marco probabilístico propuesto, esta sección se propone este marco para abordar las limitaciones de los enfoques de razonamiento determinístico en la detección de fallos. MVD no puede aprovechar completamente la información de los residuos nulos, mientras que FDI utiliza la noción de exoneración con residuos nulos para obtener resultados más detallados. No es matemáticamente precisa, pero puede ser una buena aproximación en ausencia de incertidumbre de medición y modelado. Sin embargo, el artículo advierte que las detecciones falsas pueden afectar el proceso de razonamiento, especialmente los falsos negativos, al detectar residuos no nulos que pueden invalidar la noción de exoneración. Por lo tanto, en presencia de incertidumbre significativa en la medición o el modelado, se propone utilizar un enfoque probabilístico. Se menciona la aplicación del teorema de Bayes que vamos a ver a continuación para relacionar la probabilidad posterior con la probabilidad previa a un fallo, lo que permite una formulación probabilística más completa del problema de diagnóstico de fallos. Como tal está la forma del teorema de Bayes propuesto, en donde P de f de i sobre O representa la probabilidad posterior del fallo, es igual a la probabilidad de observar o la observación, dado que el fallo f de i es verdadero, multiplicado por la probabilidad previa del fallo. Estos ambos términos son divididos por la probabilidad de observar el conjunto de observaciones de O. Para ilustrar más este ejemplo, se utiliza esta red bayesiana que representa un intercambiador de calor. En cada nodo de la primera línea podemos observar un fallo, en cada nodo de la segunda línea podemos representar un residuo y cada nodo de la tercera línea representa una observación realizada por la herramienta de detección de cambios sobre si el residuo es nulo o no nulo. La estructura de la red bayesiana representa la relación de casualidad entre fallos, los residuos y las observaciones obtenidas por el algoritmo de detección de cambios. Para el ejemplo nos remitimos a la imagen anterior, donde tenemos que los síntomas observados de fallos son los siguientes. O igual a lo siguiente, podemos observar que este 0 es esto de acá. La probabilidad posterior para f de 3 es igual a 1. Es decir, para que el sensor esté defectuoso, se puede calcular como P de f de 3 es igual a 1. Las observaciones son las anteriores. Podemos calcular que son de 0,985 o 98.5%. Por lo tanto, podemos concluir que f de 3 es el sensor más probable de fallo. Y esto al final nos indica que la probabilidad para los otros sensores distintos de 3 es ligeramente menor. Esto es para el primer ejemplo. Y para el segundo nos indica que las observaciones son las siguientes, donde el sensor 6 ahora, la observación 6, pues es la que está fallando. El enfoque determinístico 2 no logró producir un diagnóstico válido debido a la noción inválida de exoneración. Las dos posibilidades más dominantes son las siguientes, PDF de 3 y PD 6, que ambas son de 0,497 o 49.7%. Ambas, entonces la probabilidad para que el fallo se esté dando dentro de los otros sensores es menor al 1%. Por lo tanto, podemos concluir que los probables más cercanos del fallo son F de 3 y F de 6. Y ya como tal los resultados se pueden plasmar dentro de la siguiente tabla, en donde como tal la tabla nos indica que para el síntoma 1, el enfoque determinístico 1 dice que la falla se detecta es una fuga o es en el sensor 3, o se puede presentar una falla para cualquier sensor distinto de 3. En el segundo síntoma nos dice el enfoque determinístico 1 que la falla se está presentando por fuga o en el sensor 3 o en el sensor 6 para cualquier sensor distinto de 3 o 6. El enfoque determinístico 2 como tal nos indica que para el primer síntoma la falla es solo en el sensor 3. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, el enfoque determinístico 2 no nos dice nada cuando es el segundo síntoma. Para el enfoque probabilístico, para el primer síntoma nos indica que también la falla es como tal en el sensor 3 y para el segundo síntoma nos indica que la falla es en el sensor 3 o en el sensor 6. Las opciones de la exposición son las siguientes. En primer lugar, en el artículo se propone un marco
probabilístico para la detección y diagnóstico de fallas en sistemas de termohidráulica en ingeniería nuclear, enfocado en fallas de acción lenta y degradaciones de rendimiento. El marco propuesto integra el diagnóstico basado en modelos cuantitativos y la inferencia estadística, utilizando modelos físicos para monitorear el rendimiento de componentes y residuos no nulos como síntomas de falla. Se revisaron dos marcos teóricos bien desarrollados para el diagnóstico basado en modelos, como el MDD formal y el FDI, destacando sus enfoques exactos y aproximados respectivamente. Se demuestran asimismo dos enfoques de razonamiento determinista para un intercambiador de calor de fase única, pero se reconoce la necesidad de abordar siempre la incertidumbre. También se propone un enfoque de razonamiento probabilístico utilizando redes bayesianas para mitigar los efectos de falsas alarmas, demostrando su eficacia en comparación con los enfoques deterministas. En la práctica, las probabilidades previas de fallas y las tasas de falsas alarmas pueden ser obtenidas o también pueden ser asumidas.